Toda la vida tiene un límite y uno no puede sobrepasar ese límite, porque el momento en que se sobrepasa el límite, pues la gente abusa, te ve en la cara, se ríen de ti. La señora que está aquí sentada con nosotros es una mujer que tiene más de medio siglo trabajando para nosotros, para entretenernos, para divertirnos, pero lo que no puede permitir es la difamación, la mentira, la ofensa, la burla y el que se manchen con ella. Florinda Mesa, bienvenida a tu casa, buenas tardes. Muchísimas gracias. Mi amor, por estar aquí. No, yo doy las gracias por compartirme a tu público, por hacer algo, por revertir este daño tan grande. Mira, hay muchos ejemplos en la vida. Hay frases, nuestros refranes, eran los antiguos refranes, es la sabiduría popular. Esa sabiduría popular decía o rezaba así en uno de los refranes que ya ni se usan, pero es una verdad. Es bien nacido el que es agradecido. De acuerdo. O dicho de otra manera, no es bien nacido el que no es agradecido. Pero hay otra frase que acuñó alguien que los agnósticos, los no creyentes, en fin, hay gente como los mismos literatos, mucha gente han dicho que lo citan como un gran hombre, pero marcó la historia. Yo, dentro de mis creencias, lo considero Dios. Pero es una frase que hemos usado mucho, pero que nadie aplica. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie se toma la molestia de detenerse un poco y darse cuenta del daño que hace a los demás. Hay muchas formas de hacer daño. Cuando tú eres joven, puedes cometer errores. La juventud es para cometer errores, han dicho muchos literatos también. Es para cometer errores, lo digo yo también, ¿no? La vida es ensayo y error y aprendemos así, cometiendo errores. Pero llegas a tener una edad donde debes tener responsabilidad con lo que haces, con lo que dices. Los autores de esa serie hicieron mucho daño. Los autores de esa serie y el productor e inclusive la plataforma son responsables de muchos daños que iré aclarando. Mira, todo lo que aparece en esa serie es mentira. Todo lo que aparece en esa serie es mentira. Sí, todo es falso. Okay. Por 8 años hicieron creer que se trataba de la biografía de Roberto Gómez Bolaños. Sí. Y dejaron que el público creyera y todo el tiempo creyera en esa idea. Y que se basaban en el libro también, se dijo mucho. Para decir en la presentación en la prensa que era una fantasía. Y con el argumento de que es una fantasía, empiezan por demeritar hasta la carrera y la trayectoria de Roberto. Roberto no llegó a Televisión Independiente de México saltando bardas. Roberto, al Canal 8. Exacto, era el Canal 8. Era la señal por donde salía la imagen. Roberto fue un creativo. Empezó su carrera desde los 50, la mitad de los 50, en publicidad y después para radio y televisión, escribiendo para muchísimos comediantes. Cuando llegó a Canal 8, ya había escrito más de 50 películas. Todas las de Viruta y Capulina de entrada, ¿no? Por ejemplo, habría escrito también para Tintán, para Resortes, para muchos productores y para muchos actores. Y todo lo que hizo en su vida fue cosas buenas, divertidas, y si podía, había en medio de todo mensajes
de ayuda, de fomento a los buenos principios, a la moral. Roberto era un buen hombre, fue un buen hombre y un gran escritor, gran actor, gran director. Él es un ícono, él es algo más. Yo estoy de acuerdo. Florinda, pero ¿por qué mentir si está la familia de Gómez Fernández, sus hijos ahí metidos? ¿Para qué mentir? Yo no entiendo por qué los creadores hicieron todo eso, porque Roberto llegó a Canal 8 como algo grande que hay que informar al público. Su vida está llena de cosas interesantes. Fue llamado porque era alguien especial y cotizado para, fíjate nada más, para planear y escribir las 24 horas de inauguración de ese canal. Pero aparte participó en una especie de concurso con otros escritores para hacer el programa de Cantinflas. Y hay una fotografía que mandé. Si puedo ver la fotografía de Cantinflas de producción, por favor. Porque de todos los libretos que le dieron, el señor Mario Moreno escogió el guión de Roberto. Los directivos de la empresa hicieron una comida para festejar eso. Y ahí están los dos, justamente en ese festejo. Porque Cantinflas, a él le gustó muchísimo su libreto y fue el que escogió. Entonces, él no saltó bardas. No había castings en ese tiempo. Ninguno de nosotros hicimos casting. Todo lo de Acapulco es una mentira, y es una mentira deliberada. Es una mentira tal vez no tan deliberada. Podría yo pensar que la producción no tuvo dinero más que para ir a Acapulco. Pero todo lo que ponen ahí es falso. Nunca hubo pleitos, nunca se peleó Enrique Segoviano con Roberto. ¿No le pegó? No, vamos, eran amigos. Y además, no pasó nada de eso. ¿No aventó el anillo al mar tampoco? Eso es un absurdo espantoso y una copia un poquito, bueno. Los autores crearon un personaje de ficción. Supuestamente yo no estoy en esa serie, ni supuestamente, no estoy en esa serie, pero crearon un personaje para que de tal manera que toda la gente dio por hecho que era yo, toda la gente entendió que era yo, porque nadie más hizo el papel de Doña Florinda. A ver, ¿por qué no está el personaje de Florinda Mesa? ¿No diste autorización tú? Mira, no lo sé porque no está, pero en gran parte debe ser... no sé porque no habría que preguntárselo a ellos, pero es una forma de aventar la piedra y ocultar la mano. Y la verdad es que todo eso, que el público me relacionara... ¿Nunca nunca te lo ofrecieron la serie? ¿No me ofrecieron qué? La serie no te dijeron. A mí ofrecérmela, no, si ni me enteraba. De todo me iba enterando por la prensa. Y ese personaje, y eso que hicieron los creadores, con todo el dolo del mundo, provocó un linchamiento descarnado, un linchamiento mediático. Tremendo. En las redes, en el radio, en la televisión, en la prensa. Y eso no nada más es inhumano, injusto, es ilegal, es un daño moral, es un daño a mi profesión, es un daño a mi trayectoria, y eso está prohibido por la ley. Yo puedo decirte que nada de lo que está en esa serie es verdad. O sea, hay hechos, relacionar detalles de mi vida, usar mi vida, mi imagen, porque casi usan la imagen o dan a entender la imagen con el conque de que es un personaje. Eso es con dolo para lucrar. Nadie tiene derecho, es mi vida privada. Es mi vida privada y yo hablo con el público y no tengo por qué darle explicaciones a nadie, pero sí estoy muy preocupada por el daño tan grande que se le hizo a Roberto, a su imagen, a su recuerdo, a su legado.
a la memoria de Roberto. Yo estoy hablando aquí contigo, pero él ya está muerto, él no se puede defender. Ya, eso de es acuerdo. ruin aquí y en China. Florinda, había dos enemigos visibles dentro de la serie. Carlos Villagrán, Kiko, que tampoco le dicen Carlos Villagrán, le ponen otro nombre, y Florinda Mesa, que tampoco ponen el nombre. Es curioso cómo suceden las cosas. Mira, efectivamente Carlos Villagrán se fue y se apropió del personaje, pero también lo hizo María Antonieta. Es a lo que iba. María Antonieta también se robó el personaje de la Chilindrina en un descuido de los derechos de autor, se lo quedó y ella sí está ahí y está porque como llegaron la a un linda y como arreglo la con reina. ella. Supongo, no sé, habría que preguntárselo a ella y a los creadores de la serie. Eso habría que hacerlo. Pero, no sé, por respeto a Roberto, hay muchas cosas que no se deben hacer. Vamos, tampoco robar un personaje. Es mentira que Roberto era muy humano, Roberto no era frívolo. La gente que lo conoció, tú lo conociste, Yo lo conocí, era gracias una a Dios. persona sencilla. Así es. Era una persona con humildad, fue un gran líder, logró mantener un equipo disímbolo y lleno de egos, logró mantenerlo unido. Y es mentira que hubiera un ambiente enrarecido, es mentira que hubiera problemas en el grupo, es una vil mentira que yo los ocasionara. Nunca he hablado ni pienso entrar en dimes y diretes con nadie por esa razón. Lo único que puedo decir es que cuando un escritor y hace cosas buenas, cuando un ambiente es bueno, se transmite por la pantalla y no habría durado 25 años unida toda la gente si ese ambiente hubiera estado enrarecido. Florinda, a ver, en el último capítulo, o penúltimo capítulo, ponen al señor Roberto Gómez Bolaños, que dice, tengo 50 años y me enamoré como un adolescente, entonces dejo todo por estar contigo. ¿Así fueron las cosas? No, nada de eso es verdad. Como te dije, toda la serie es una mentira. Graciela fue una buena mujer y Roberto y Graciela, la primera esposa del señor Gómez. Exactamente. Y fue una buena mujer y Roberto y Graciela tuvieron problemas en su matrimonio y eso fue mucho antes de que yo llegara. Pero eran otros tiempos. Otros tiempos la gente mantenía las formas. Y además, Roberto, no, como lo dijo muchas veces hasta en entrevistas, yo no había encontrado a mi mujer ideal. Pero aparte de todo eso, Roberto ya había tenido problemas desde antes. Había salido de su casa y había ido a la casa de su hermano antes de que naciera su última hija. Y claro, en ese entonces sí eran niños, porque cuando Roberto vino a mi vida ya no eran niños, eso también es una mentira. Mira, Roberto no hubiera querido que las cosas pasaran así. Yo tampoco. Supongo que no. Yo tampoco. Yo pasé 5 años sin aceptar. Él me cortejaba y yo sabía y me hacía dibujos, canciones, poemas. Y te llevaba flores diario. Sí, dibujos, canciones, poemas. Y pasé mucho tiempo. Cuando sucedió todo eso, yo nunca le pedí nada a Roberto, nada. Lo único que le pedí es, no quiero ser una más en la lista, no quiero ser una más de tus mujeres, quiero ser tu mujer. Y él me contestó algo bello. Cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más. Oye, Florinda, en lo que aciertan es que la relación de ustedes empieza en Chile, ¿no? ¿Ahí sí es correcto? O sea, es algo que ya he contado, es parte de mi vida. Y una vez más digo, la gente no debe hablar si no está en los zapatos de la persona. De acuerdo. Además, lo que menos deben hacer es descontextualizar. La serie provocó que sacaran entrevistas antiguas y las descontextualizaran. Eso no es periodismo, tú lo sabes. Eso son ganas de joder y de fregar. Eso no es periodismo. Por ejemplo,
te tengo que preguntar, ¿cómo se da eso de los 7 defectos o 7 pecados o 7 defectos? Mira, vuelvo a lo mismo. Cuando la gente quiere lucrar sin escrúpulos, hace eso. Se mete en la vida de los demás. Y toda la gente que está afuera no tiene ni el antes ni el después de una entrevista, está descontextualizada. De acuerdo. Eso es manipulación, vamos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. No es periodismo y mucho menos diversión, mucho menos diversión. Esa respuesta fue dicha en otro contexto y además fue a una pregunta expresa de por qué yo me tardé tantos años en aceptar a Roberto. Ahora bien, cuando eres joven, a veces contestas con toda sinceridad, porque nunca imaginas que 30, 40, 50 años después van a destrozar tu vida con aquello. Y eso es ruin y es ilegal, además. O sea, es ilegal, es un hecho ilícito. Y la verdad es que cuando eres joven estás empezando a vivir. Yo tuve pretendientes, novios, como toda joven, pero y también cometí errores. Esa es la vida. La vida es ensayo y error. De eso se trata, ¿no? Exacto. Hasta que el error se convierte en un acierto y en un éxito. Exacto. Ahora bien, Roberto me lo dijo claramente. No me va a dar el divorcio, Graciela. No me puedo divorciar ahora. Pero yo lo acepté. Lo acepté aún sabiendo que tampoco podría tener hijos. Lo acepté porque lo amaba, fue el amor de mi vida. Es el hombre que más he amado en el mundo. Y yo soy desde mi gestación y mi nacimiento he sido una superviviente, una guerrera, una luchadora, soy fuerte. Pero eso no me daba un blindaje para no ser afectada con todo lo que pasó. Ahora, Florinda, fue tremendo porque yo pensé que la relación con los hijos del señor Gómez Bolaños era buena, que tú entiendo que le habías dado un trabajo a Roberto Gómez Fernández como director de tu telenovela Milagro y Magia, o sea que había una cercanía y que había una... Cuando Roberto llegó a mi vida, bueno, Roberto dijo además, Roberto fue un padre. Hay padres que abandonan a sus esposas cuando están embarazadas o cuando tienen los hijos chiquitos, bebés a veces. No, hay muchísimos casos y muy cercanos. Entonces, Roberto nunca desprotegió a sus hijos, nunca dejó de verlos y siempre dijo, muchas veces dijo hasta entrevistas, que él quería y mucho a Graciela, pero que la quería como una hermana. Y la verdad es que cuando yo le pedí no ser una más de sus mujeres, lo cumplió. Fueron casi 40 años de ser un hombre fiel. O sea, 40 años casi de fidelidad y de mucho amor. Y él, cuando llegó a mi vida, él incluyó a sus hijos en mi vida y él me pidió toda esa convivencia que a mí no me costaba trabajo y lo he dicho en muchísimas entrevistas, lo decía. El que ama el árbol, ama las ramas y hasta las hojas. Hay muchos testimonios en fotografías, en todos lados, en viajes, en giras, en el trabajo, de sus hijos conviviendo con nosotros, en viajes, en cruceros, en vacaciones largas en mis casas. Yo era una gran anfitriona porque era joven y porque no me costaba ningún trabajo hacer eso. Lo que me sobraba era amor. Roberto despertó en mí no solamente el amor por él, el amor a lo grande que deseo con toda mi alma que todo mundo lo llegue a sentir algún día. Oye, a ver, pero
por ejemplo, María Antonieta aparece en un cameo de la serie. Edgar Vivar también aparece. Gómez Fernández aparece. O sea, el hijo del señor Gómez Bolaños. Es decir, los que están vivos aparecen y tú no apareces. ¿Por qué no te invitaron? Oh, eso no lo sé, pero yo pienso que ni siquiera merita la pregunta. Después de ver todo eso es claro. No voy a contestar por ellos lo que no sé, porque nunca supe tampoco, porque no se me informaba. Yo siempre me enteré por la prensa de todo. Me enteré hasta el final, muy al final, 3 meses antes de que o 4 meses antes de que se estrenara la serie. Y además una información muy limitada. Yo no di mi autorización para que usaran mi persona, mi trayectoria. Esto fue hecho con dolo. Yo no di mi autorización y está documentado que hay un daño profesional, un daño moral. ¿Cómo vas a actuar? No he demandado porque no es mi deseo, pero sí me interesa mucho aclarar algo. Hay un daño muy grande, muy, muy grande al recuerdo, a la imagen de Roberto. Roberto no es esa frivolidad que plantearon. Roberto, Graciela tampoco era una mujer intolerante. Ella sabía cómo era la vida de su esposo y no esperaba que fuera a las fiestas infantiles y estaba grabando. Todos nuestros familiares tuvieron que soportar, y tu familia soporta que tengas que ir y venir a todos lados. Es nuestro trabajo. Así es. Entonces, no sé, el daño que le hicieron, la forma en que presentan a Roberto, además, pues vamos, como un idiota, porque además no tenía ideas, todas las ideas se las daban. No es verdad que hubiera creado los personajes así. Y el chavo fue un personaje que llegó muy tarde. Todo eso está falseado. Todo es falso. ¿Qué diría Chespirito si estuviera vivo? Nadie lo conoció mejor que tú, Florinda. Nadie conoció al señor Gómez Bolaños. O sea, después de esta serie y cómo quedó él y cómo dejaron a su bien hecha. ¿Te acuerdas que te decía bien hecha? Sí. Y también me decía mi bonita. ¿Qué hubiera dicho mi bonita? Como te decía el señor. No sé qué hubiera dicho. Sé que habría sufrido mucho. Dios quiera que esa creencia que tiene la gente de que nuestros muertos están aquí no exista, porque si la intención es esa de meritar a Roberto, pues no debe importarle a los creadores, ni al productor, ni a la plataforma lo que Roberto pudiera haber dicho, ni lo que pensara. A mí me importa lo que piensa el público. Roberto, utilizaron el amor que la gente le tiene a la serie, que la gente le tenía a Roberto para lucrar. Pero de una forma sucia, porque no hay derecho en ensuciar la imagen de Roberto. Vamos, ensuciar un excremento hasta su epitafio, por Dios. Él fue un buen hombre. ¿Has hablado con los hijos de Roberto? No he hablado con nadie. Y no sé, hay otro daño también. ¿Cuál? El daño al público. Mira, yo tengo muchos seguidores en las redes y hay muchas redes que me compartían los de otros lados. Y hay gente que decía, no vuelvo a ver el programa de Acapulco. Por el amor de Dios, no crean eso. Hay gente que dijo, no vuelvo a ver esa serie, no voy a seguir viendo la serie, porque no quiero que ensucien mi recuerdo de la infancia, de mi familia, de verlo todos en familia. Pero también hay gente que dice, no vuelvo a ver el programa. De acuerdo. A mí me dolió en exceso, porque, mira, Roberto, es que es curioso. Dice Roberto, para que me crean que Roberto fue un gran hombre, porque hay mucha gente joven que no lo sabe. No nada más es un ícono, es parte de la historia de México. No, también fue un buen hombre. Era indulgente, era tolerante con todos los del grupo. Es mentira que haya sido
codo, como hacen ver y como se dijo en algunas entrevistas. No es verdad. Al contrario, era espléndido con todo lo que podía ser espléndido, empezando por su comprensión, su tolerancia. Por eso duramos tantos años en un grupo. Y lastimosamente hay muchos que fallecieron y pueden dar fe. Y otros que si no hablan, pues no lo sé. Pero la verdad es que hay daño a mucha gente, pero un daño triste, porque Roberto escribía cosas para despertar sentimientos de adhesión, sentimientos de piedad, para divertir. Y la serie solo despierta sentimientos de rencor, sí, de revancha, hasta de odio en unos casos. No sé, eso es triste. Oye. Eso es triste por, no sé, una persona, tú puedes conocer público, a un literato, a un pintor, a un escultor, a un músico, por su trabajo, por lo que hace, puedes descubrir su alma, quién es y cómo piensa. Y eso es lo importante y lo que quiero que recuerden. El daño al legado es muy triste. Yo he visto cómo ha cambiado la vida de mucha gente. Lo he recibido en los correos, lo he recibido ahora en las redes. Cómo en momentos importantísimos y cruciales de su vida, el programa los ha hecho renacer, les ha cambiado su vida. Vamos, repúblicas que estaban en guerra civil, el único momento en que todos estaban unidos era la hora del programa. El único momento en que sentían felicidad y solaz era la hora del programa. No hay derecho de hacerle eso al público. Florinda, eso es ruin. A ver, Roberto Gómez Fernández no apareció durante todos los 8 capítulos. Al final se lo encontró en el aeropuerto y dice, no, pues es que las redes sociales poco ayudaron, porque pues aparte no era cierto. ¿Por qué no salió durante los 8 capítulos a decir lo que está apareciendo en las redes sociales es una mentira y la relación con Florinda es buena? Porque pareciese que te odiaban. ¿Estás de acuerdo? Yo no entiendo nada. No entiendo nada y lo único que entiendo es que no tienen derecho a lucrar ni con mi vida, ni con la vida de Roberto, ni el nombre de Roberto. Nadie tiene derecho a hacer un daño social de esa naturaleza. Y es ilegal y está documentado. ¿Vas a ver una serie o un documental tuyo? Viene un documental, entiendo. ¡Ay! Eso sí es algo bello para que veas. ¿Es para contrarrestar esto? De ninguna manera. No es algo bello y de ninguna manera. Mira, hace 5 años, después de muchísima insistencia, un muchacho desconocido, total y absolutamente desconocido, para mí y para el mundo artístico, le pidió en una entrevista a Beatriz, pero fue tan insistente porque es tenaz. Yo sinceramente lo admiro. Mira, hace 5 años le pidió una entrevista y yo no tenía tiempo. Dije, si me queda tiempo se la doy. Me dijo Betty, mire señora, ha sido tan tenaz que me conmovió, pero además la idea es muy bonita. Este documental tiene como fin motivar a la gente en sus profesiones, en la vida misma, con ejemplos de gente de éxito. Entonces, empezó a hacerlo desde hace 5 años y ha insistido. Me volvió a entrevistar hace como 3 porque le faltaban fragmentos. ¿Y cuándo sale? Creo que a finales de septiembre se hace la presentación en la prensa. Pero es una idea motivacional, es algo muy bonito, con personajes, con gente joven. Y yo lo que hago ahí es hablar de mi lucha, de mi vida, de mi carrera y de lo que sé de la vida, lo que sabes tú, que la vida, no solo nuestra profesión, todas, y la vida misma es una carrera de obstáculos. Y no nada más tiras el obstáculo, a veces tienes hasta que levantarlo.
Y a veces, y no se trata de echarse para atrás, a menos que sea para tomar vuelo y volver a brincar el obstáculo, ¿no? Entonces eso es muy bonito, muy bonito. Florinda Mesa, no vas a demandar a nadie. ¿No voy a qué? A demandar. Mira, yo no he demandado porque no he querido. Yo sí respeto la memoria de Roberto, pero la verdad es que podría hacerlo porque es un daño muy grande, no solo moral, también la intelectualidad, o sea, el daño intelectual a los derechos, a mi trayectoria, a mi reputación. ¿Tú eres la curadora de la obra de Gómez Bolaño o estoy mal? ¿No te lo dejó en testamento que tú eras la curadora? Sí, pero hay muchas cosas que de nada han servido. Se la pasaron por el arco del triunfo el que haya sido la curadora, tú. Hay muchas cosas que no han servido para nada. Aparte del testamento dice que no se debe hacer mal uso de los personajes, que no se debe hacer daño, ni siquiera a los actores que interpretan a esos personajes. Pero pues, cuando la gente quiere lucrar, ve lo que pasa en todos lados, empezando por la serie. Cuando se trata de eso, o si se trata de algo más, de rencores y venganzas, bueno, yo solamente quiero recordar al Chavo del Ocho, por eso no quiero hablar de nadie más, solamente estoy tratando de defender mi derecho y de defender al programa, de defender a Roberto, a su legado y al público, pedirle al público que entienda que eso es un engaño al público. Porque dijeron que iba a ser una biografía o hicieron creer eso. Así es. Hicieron creer que estaría inspirada en el libro o se basaban en el libro. Para decir graciosamente es una fantasía. Y pues eso, todo lo que hicieron ahí es un delito. Yo sé que es un delito documentado. Es una patraña, agresión. Una patraña, una agresión. Pues sé que se puede decir eso, que se pueden escudar en eso algunos autores, los creadores de la serie así lo hacen, los productores de la serie así lo hacen, pero eso es ilegal, Florinda, es indebido. El tiempo se me acabó, pero espérame. Me quedo con Florinda Mesa. Mañana les mostramos la continuación de esta entrevista. Florinda, gracias por el valor. No esperaba menos de ti. Gracias por estar aquí. Más de esta entrevista mañana.